Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las fracturas periprotésicas de la rodilla, los objetivos de la clase, bueno, una pequeña introducción, valorar los factores de riesgo, considerar la situación preoperatoria del paciente, establecer una clasificación adecuada, lograr establecer una clasificación que sea la más adecuada posible, determinar los objetivos de la cirugía, abordar las opciones terapéuticas y una conclusión final. Como introducción, el número de reemplazo total de rodilla continúa en auge en el mundo entero y la población es cada vez mayor o tiene mayor sobrevida, por lo que el número de fracturas periprotésicas también aumenta. En la literatura se habla aproximadamente de entre 1,2 a 5% de fracturas periprotésicas. La incidencia de las supracondylias es de 0,3 a 5,5, de las tibiales es de 0,3 a 0,5 y la incidencia de rótulas de 0,1 a 2,5. Como factores de riesgo tenemos la terapia crónica con corticoides, eso aumenta el riesgo de fractura, la artritis reumatoidea, la osteoporosis, edad avanzada, mujeres, sobre todo también de edad avanzada por el riesgo de osteoporosis, por una cuestión hormonal, los desórdenes neurológicos como posibilidad de caída, cirugía de revisión y la colocación de implantes constreñidos. Este es un trabajo que lo que compara es la influencia de los factores preoperatorios mecánicos y los intraoperatorios, en los cuales ellos tienen en cuenta lo que es el alineamiento coronario varovalgo, el rango de movilidad disminuido preoperatorio, lo que es el debilitamiento de la cortical anterior al realizar la colocación o el corte del componente femoral, un aumento del índice de masa corporal, pacientes obesos, la osteoartrosis, la artritis reumatoidea y las afecciones neurológicas. Lo único que encontraron ellos como factores significativos, como factores de riesgo, digamos, para una fractura periprotésica fue el debilitamiento de la cortical anterior. Se habla de que si tenemos debilitamiento de la cortical anterior al realizar el componente femoral, tenemos 17 veces más chances de realizar una fractura periprotésica. Lo mismo que las afecciones neurológicas, por lo que implica el riesgo de caída, el aflojamiento de la prótesis, en fin. Las consideraciones preoperatorias: siempre pedir radiografía frente y perfil y una tomografía para lograr localizar bien la fractura, ver la proximidad del implante, la calidad del estoc óseo y si la prótesis está fija o no. Obtener la foja quirúrgica inicial para obtener datos del tipo de prótesis y los componentes. Recabar datos del estado previo al trauma para investigar síntomas de rigidez, aflojamiento, infección, inestabilidad. Y revisar radiografías previas buscando el alineamiento, cómo estaba, si estaba bien en varovalgo, buscar un aflojamiento aséptico, ¿sí? Signos de lisis a nivel de la interfase hueso-prótesis. Vamos a pasar a la clasificación. Para clasificarla, la clasificación que más adecuada me pareció que encontré fue una clasificación del año 2005 de la Sofcot, que debido a la heterogeneidad de las clasificaciones en cuanto a las fracturas femorales o tibiales periprotésicas, se desarrolló esta clasificación en base a lo que es la clasificación de Rorabeck 1, 2 y 3 y basada en la clasificación de Vancouver para las fracturas periprotésicas de la cadera. La tipo A es una fractura unicondilia que afecta la interfase hueso-prótesis en fémur o en tibia. La tipo B es vigo-supracondilia que engloba el implante o el vástago, teniendo la B1 un implante fijo, estable, la B2 un implante flojo y la B3 no solo un implante flojo sino con pérdida de stock óseo. Las tipo C son las distales a la prótesis. La estigmatización de las fracturas, la A, que es unicondilia con afección de interfase hueso-prótesis, las B, que puede ser 1, 2 o 3 según la fijación del componente y el estoc óseo, y las C, que son distales a las prótesis o proximales a la prótesis en el caso que sea femoral,
que generalmente son con implante fijo. Esto es un research que se hizo en Japón y en Corea, que en base a la heterogeneidad que hablaba recién, de la cantidad de clasificaciones que existen en cuanto a las fracturas periprotésicas de la rodilla, se trató de buscar una clasificación, o de realizar una clasificación que nos ayudara también a tomar una decisión terapéutica. Ellos hablan de las clasificaciones, las dividen en dos generaciones inicialmente. La primera generación que hablaban del grado de desplazamiento de las fracturas, de las clasificaciones de Neer, de Gioia y Chen. Y la segunda generación donde ya empiezan a hablar de la fijación con clavos y placas bloqueadas, y lo que más importaba en esta generación de clasificaciones ya era la fijación del implante y la calidad del stock óseo. Acá tenemos la clasificación de Rorabeck and Taylor, Neiret, Su and Kim. Entonces, básicamente, la primera generación de clasificaciones nos ayudaba, nos servía para ver si la fractura era quirúrgica o no, y la segunda generación ya nos ayudaba a tomar un método quirúrgico, una decisión quirúrgica a qué hacer, y esta segunda generación ya empieza a eliminar el tratamiento conservador como una de las opciones terapéuticas para este tipo de fractura. En cuanto a la fractura, ellos clasifican en 5 tipos, ¿sí? La fractura tipo 1 es la fractura de tazo transverso simple en dos partes con buena fijación del implante y buena calidad ósea, para lo que ellos recomiendan como la colocación de una osteosíntesis con una placa LSP o un clavo endomedular retrógrado si el componente femoral así lo permite. Las tipo 2 son trazo oblicuo o oblicuo invertido con buena fijación y buena calidad ósea, pero eliminan al clavo endomedular, ya que el trazo invertido muchas veces no nos da una correcta estabilización del fragmento distal o un buen agarre del bloqueo distal proximal del clavo retro. Obviamente, la utilización de las placas LSP. Las tipo 3 son fracturas con poca conminución pero bien distales, o fracturas conminutas con alteración de la columna medial y la columna anterior. Para este caso ellos obviamente que no recomiendan un clavo endomedular por lo que son fracturas distales y por la imposibilidad de darle una estabilización a la columna medial, por lo cual hablan de una placa LSP lateral, y si vemos que tenemos una conminución medial, agregar lo que es una placa LSP medial para mejorar la estabilidad en la columna medial. Las tipo 4 son fracturas transversas en prótesis con vástagos proximales al vástago, digamos, que lo que recomienda es una placa LSP. Y las tipo 5 son estas fracturas llamadas destrozadas, entre comillas, que son obviamente el implante flojo, con probablemente un stock óseo malo, que lo que va a estar, la opción terapéutica más adecuada para este tipo de fracturas es la colocación, es la revisión del componente con injerto óseo en bloque o una prótesis tumoral. Entonces, como para repasar, las tipo 1 placa LSP o clavo endomedular retrógrado si el componente femoral lo permite, las tipo 2 placa LSP, las tipo 3 LSP o doble LSP, las tipo 4 LSP con bloqueos poliaxiales, la tipo 5 revisión con injerto óseo en bloque o tumorales. Básicamente esta clasificación nueva elimina el tratamiento conservador como posibilidad terapéutica, únicamente deja el tratamiento conservador para aquellos pacientes que presenten alguna alteración clínica que no les deje o no les permita realizar una cirugía. Para el resto, sí o sí, por más que esté bien alineada, que no esté desplazada, se recomienda una fijación por lo menos con una placa. Fracturas tipo 1 se puede optar por placa o clavo endomedular solo si el componente femoral lo permite. Las tipo 2 por dificultad de bloqueo proximal del clavo, solo una placa LSP. Fracturas con escaso stock óseo pero con prótesis fija, se recomienda la utilización de doble placa LSP para aumentar la columna medial. Y fracturas con implante flojo o distales muy cominitos, la revisión de la artroplastia. En cuanto a las opciones terapéuticas,
La no quirúrgica están todas entre signos de pregunta, fractura no desplazada, estable, implante fijo, paciente con escasa demanda funcional, alteraciones neurológicas. Vimos recién que ya deja de ser una opción la no quirúrgica, salvo ciertas excepciones clínicas que el paciente no se encuentre apto para realizar una cirugía. Pasamos a la opción quirúrgica. Los objetivos del tratamiento quirúrgico sería lograr una flexión de al menos 90 grados, un acortamiento del miembro afectado menor a 2 centímetros, una mala alineación sagital menor a 10 grados en flexo-extensión y una mala alineación coronal menor a 5 grados en varo válido. No dolor y paciente con movilidad propia autónoma. El clavo medular anterior es una de las posibilidades también, siempre que no tengamos una prótesis de cadera y podamos tener un sitio de ingreso limpio, digamos. Fracturas con tallo fijo, sobre todo, o con implante fijo, sobre todo las tipo las supracondilias, ¿sí? O las B con implante fijo, la C. Fracturas bien proximales, cuando el stock óseo del fémur sea adecuado y suficiente. Es una cirugía a foco cerrado. Evitar al máximo la zona libre de implante para evitar la zona de debilidad, una zona de stress shielding. Es decir, que entre la punta del clavo y el vástago o la prótesis quede el menor espacio libre de implante para evitar una fractura en esa zona. En la mayoría de los casos se realizan bloqueos estáticos del clavo y si la consolidación se retrasa se puede dinamizar entre las 8 y las 10 semanas. El clavo endomedular retrógrado, otra de las posibilidades para este tipo de tratamiento. El diseño de prótesis obviamente debe permitir la introducción del clavo. Generalmente las componentes, las prótesis posterior-estabilizadas, las cuales quitan los ligamentos cruzados, no son aptas para colocar clavos retrógrados. Pueden llegar a tener un pequeño orificio y se puede muchas veces tener que usar un drill para aumentar el tamaño y lograr colocar el clavo bien colocado en el centro de lo que es la diáfisis femoral. Es una cirugía a foco cerrado, no lesión de partes blandas, de cúbito supino con rollo de flexión a 30 grados, lo que ayuda muchas veces y facilita la reducción. Una incisión anterior centrada en el ligamento rotuliano o medial del mismo y se inicia en el vértice de la escotadura intercondilia, como vemos en el dibujito. El clavo endomedular retrógrado tiene ciertas desventajas, que muchas veces una fijación distal insuficiente, riesgo de mala alineación, dificultad para insertar el clavo, sobre todo dependiendo del tipo de prótesis. Como decía recién, la necesidad de un drill que permita aumentar el tamaño del orificio para la entrada del clavo. Pasamos entonces a lo que son las placas, el tratamiento quirúrgico con placas bloqueadas, de low contact, LSP, únicamente fracturas con implante fijo, placas con bloqueos poliaxiales distales, como vemos en esta imagen, como los clavos, en realidad los tornillos van en diferentes direcciones y logran tomar diferentes fragmentos óseos y dar mayor estabilidad y se bloquean en la placa, lo que le da más estabilidad al montaje. Vía de acceso MIPO o la convencional. La vía de acceso MIPO, placas bloqueadas como decía recién, reducción cerrada previa, abordaje MIPO, placas puente, obviamente con un intensificador de imagen, tornillos poliaxiales mono o bicorticales. No es necesario siempre que sean bicorticales porque nosotros muchas veces al querer que sean siempre bicorticales, primero que podemos chocar con la prótesis y segundo que al tratar de perforar el cemento podemos generar una interfaz entre el cemento y la prótesis, ayudando al aflojamiento de la misma o muchas veces generar fracturas subsecuentes a esto, ¿sí? Tratar de colocar la placa lo más distal que se pueda para darle la mayor fijación y estabilidad al sistema. Valorar siempre la alineación y el largo de las piernas. Siempre es importante en este tipo de cirugías tratar de tener ambas piernas en el campo para ver el largo de ambas piernas y ver la alineación de las piernas, ¿sí? Nos va a ayudar mucho en este tipo de procedimiento la colocación de un realce por debajo de la rodilla, que no tiene que ir bien siempre en el hueco popliteo, sino bien más proximal, que nos va a ayudar a reducir y nos va a permitir que el gastronemio, por una cuestión de generalmente tira en hiperextensión el fragmento distal,
vamos a eliminarlo con la colocación de este realce por debajo de la pierna. Y además, tener ambas piernas en el campo nos va a permitir levantar la pierna sana para hacer un buen perfil o una buena radiografía sin tener que movilizar mucho la pierna afectada. Tenemos ejemplos de cómo colocar por abordaje MIPO y deslizar a través de lo que es toda la cortical lateral la placa, con obviamente pequeñas incisiones, placa tipo puente, como vemos en este dibujito, ¿sí? Los tornillos poliaxiales, los bloqueos poliaxiales. Tabla de algo injerto cortical, tablas corticales de tibia o fémur, aumenta el stock óseo y fortalecimiento de la cortical. Tiempo prolongado de unión a un hueso nativo es una de las desventajas. Al combinarlas con placas le dan mucho mayor estabilidad al sistema, o sea que no solamente utilizar placas de algo injerto, digamos, sino estas sumarlas a placas. Utilizan en las fracturas tipo B, obviamente con implante flojo o con falta de stock óseo. Y la utilización de cables en lugar de alambres le da mayor estabilidad y menos tensión a los alambres con riesgo de fractura de las aloinjertos. Se demostró que tiene mayor estabilidad colocar placas y tablas que solamente tablas, y los cables multifilamentos nos permiten dar una mayor y mejor tensión controlada. Se debe generalmente colocar 3 proximales y 3 distales. La revisión de artroplastia, cuando la fractura se asocia a pérdida o la fijación de la prótesis, las A, las B2 o las B3 requiere la revisión del componente. Prótesis de revisión con vástago. Siempre tener la precaución de que no ingrese cemento en el trazo de fractura, ya que nos va a retrasar o nos va a impedir la consolidación. Si tenemos un mal stock óseo, siempre pensar en una prótesis tumoral o una estructura cortical de soporte, como dijimos recién. El reemplazo de fémur proximal es otra de las posibilidades terapéuticas que creo que están en auge hoy en día, y sobre todo en pacientes añosos con baja demanda funcional. Fracturas con gran pérdida de stock óseo, que puede ser en dos escenarios. Reconstrucción de la ortoplastia con la necesidad de reemplazo de algo injerto de fémur proximal, es decir, de banco de hueso en pacientes jóvenes, que es raro, o prótesis tipo modular o tumoral en ancianos con corta esperanza de vida y baja demanda funcional. Este es un estudio que se hace en Minneapolis, Minnesota, que cómo y cuándo realizar un reemplazo femoral distal para fracturas periprotésicas en la rodilla. Ellos hablan de ancianos de baja demanda funcional, siempre evaluar la posibilidad de infección, solicitando un laboratorio del paciente para ver la PCR, los glóbulos blancos y como un recuento de células, digamos. Siempre solicitar radiografía y tomografía y medición de ambos miembros para siempre tratar de restablecer la longitud y la alineación de los miembros. Se utiliza magnetito hemostático. Y lo que les decía recién, mantener el largo y la rotación del componente femoral. Siempre hacer una revisión tibial en este tipo de fracturas. Este es un caso que presentan ellos, que se ve por radiografía, bueno, según la fractura, que parece con minuta a nivel femoral, supracondilia, que en realidad los trazos vienen bien hasta abajo. Y si vemos en la radiografía ya se alcanza a sospechar lo que es el aflojamiento del componente tibial. Ya en la tomografía vemos grandes fragmentos, muchos fragmentos, es con minuta, el tipo de fractura destrozada que decíamos antes. Por lo que ellos recomiendan la utilización, digamos, de este tipo de prótesis femoral. Prótesis tumoral en realidad, que reemplaza todo. Ellos vieron un 87% de supervivencia a los 4 años, lograron un rango de movilidad de flexión entre 90 a 100 grados, a algunos pacientes hasta 120 grados. El 64% volvió a su nivel de actividad previa o mejor. Y comparando lo que es el reemplazo femoral distal con la revisión de prótesis o una prótesis de algo injerto, este tiene menor tiempo quirúrgico, menor tiempo de estadio hospitalario y menor pérdida sanguínea. Lo único que tiene, digamos, como desventaja es que tiene una alta tasa de complicaciones, 50%, donde lo más importante son infección por la cantidad de implante que se coloca
y fracturas subsecuentes y aflojamiento. Este es un caso que tenemos de servicio, un paciente con una fractura destrozada a nivel del componente femoral de rodilla. En la radiografía se alcanza a ver que tiene el componente tibial aparentemente fijo, pero bueno, como decía recién, siempre revisar ambos componentes. Esa es la imagen intraoperatoria donde se alcanza a ver obviamente toda la cantidad de huesitos y la conminución de lo que es la cortical femoral, y se decidió colocar una prótesis de halo injerto, de tumor. Vemos cómo también se decide realizar el componente tibial. Bueno, un algoritmo terapéutico, vamos a ir viendo como para repasar los tratamientos. Según la localización, lo vamos a dividir si es unicondilia en tipo A, si es bi o supracondilia en tipo B, o si es distal o proximal a la prótesis en tipo C. Si es unicondilia, que afecta la interfase hueso-prótesis, cemento-prótesis, vamos a realizar una revisión. Si es tipo B, vamos a ver la estabilidad del tallo. Si tenemos un tallo fijo, es decir, una B1, vamos a hacer una reducción abierta con una fijación interna, tratar de hacer una placa MIPO o una colocación de un clavo endomedular. Si tenemos el tallo flojo, ahora tenemos que ver la calidad del estocóseo. Si tenemos una buena calidad del estocóseo, vamos a hacer una revisión de la prótesis con vástagos más o menos al injerto cortical, y si tenemos una mala calidad ósea remanente, revisión con vástago o reemplazo tumoral. Si tenemos una fractura distal a la prótesis, ya sea tipo C, proximal a la prótesis, vamos a hacer una reducción abierta con fijación interna, según técnica MIPO en la medida de lo posible, o una colocación de un clavo endomedular. Esto es un estudio que se hizo en el año 2019, si no me equivoco, sí, en 2019, en Alemania, que es el tratamiento para las fracturas periprotésicas de la rodilla usando conos de metal trabecular de tantalio como método de estabilización. Esto vemos un caso como ellos presentan, tiene una fractura periprotésica supracondilia de la rodilla, que ella tiene colocado un espaciador. Entonces lo que hacen inicialmente es hacer un fresado con inicialmente fresas flexibles, después fresas rígidas, hasta lograr llegar a la cortical femoral, digamos. Una vez que llegaron a la última fresa, lo más ancha que logra llegar a la cortical, dejan la fresa colocada y a través de la fresa colocan este cono en primeros de prueba de metal trabecular. Una vez ya puesto ese cono, sacan lo que es la fresa rígida y dejan el cono colocado y ponen la prótesis de prueba, digamos, con el vástago femoral. Después pasan a lo que es la revisión del componente tibial. Vemos cómo ya empiezan a colocar ya la prótesis definitiva. Primero esto es de prueba, pero después la definitiva con las cuñas correspondientes y el componente tibial ya revisado. Y así nos debería quedar con los conos de metal trabecular de tantalio a nivel femoral y a nivel tibial, los vástagos y obviamente cementado todo. Bueno, ellos tuvieron 15 pacientes entre el año 2010 y el año 2016. Todos comenzaron con carga total en el postoperatorio +1 y con buen manejo del dolor. Se los examinó clínica y radiográficamente en los 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses. No se evidenció falta de osteointegración con el metal trabecular, es decir, no se vio ninguna zona de lisis. Lograron fracción más o menos de 94,4, más o menos 9,7 grados. No signos de aflojamiento. Solo un caso de trombosis en el miembro operado que lograron revertirlo con heparina de bajo peso molecular. Ellos utilizan dos técnicas para la estabilidad y la fijación. La estabilidad metafisaria, aumentan la estabilidad metafisaria con los conos de tantalio y aumentan la estabilidad de la fractura con el puente de la fractura con los vástagos. Bueno, estos son casos del servicio nuestro. Esto es una paciente de 87 años con una prótesis con vástago femoral a nivel de la rodilla y la colocación de una prótesis de cadera en la misma pierna, que tiene una cadena en el baño y tiene esa fractura periprotésica que envuelve al vástago femoral, pero que pareciera tener un implante fijo. Por lo tanto, se
realizó se redujo la fractura y se colocó una placa condilar con bloqueos poliaxiales. Ese es el perfil. Y este es el frente, donde vemos la buena alineación que se logró y el tornillos monocorticales si era necesario, como decíamos antes. Este también es un caso del doctor de Batista, una fractura supracondilia que pareciera tener un implante fijo. Se le colocó un clavo endomedular retrógrado. Y otro caso que también parece tener un implante fijo, que se lo reviso con un clavo también endomedular. Como conclusión, siempre encontrar una clasificación que nos acerque a una propuesta terapéutica adecuada. Valorar siempre la pérdida del estoc óseo para saber si tenemos que hacer una revisión o no del componente o en realidad de si colocar injerto óseo o un alioinjerto tumoral. Tener en cuenta el uso de los injertos corticales, de los alioinjertos corticales. Para fracturas con prótesis fija, siempre el GONE estándar es la colocación de una placa, ¿sí? La placa MIPO, pero también se pueden utilizar clavos endomedulares siempre y cuando tengamos un sitio de ingreso para el clavo. Las nuevas placas siempre nos permiten mejores fijaciones distales por los bloqueos poliaxiales. Para fracturas con prótesis floja, el GOLE estándar es la revisión de la artroplastia, siempre valorar también el estoc óseo para ver si no hay que colocar injerto o hacer un reemplazo de fémur. Y bueno, como decía recién, valorar siempre el reemplazo femoral distal en caso de mucha pérdida ósea en pacientes de baja demanda funcional y ancianos. Bueno, espero que haya sido de utilidad y que sirva para futuros casos.